Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de profecía. La profecía de Dios. Dios creó este planeta Tierra para ser alumbrado a través de la palabra profética. La palabra profética la tenemos aquí registrada en la Biblia, la palabra de Dios. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es a través de la profecía de Dios que podemos conocer el ayer, conocer el hoy y conocer el futuro, el mañana. Porque Dios es el creador de este planeta Tierra y la historia misma va registrando los hechos de Dios. Todo lo que ha sucedido desde la creación de este planeta Tierra, desde la creación de todo lo que hoy existe, los mares, los valles, los montes, los ríos, los lagos y el hombre mismo. Dios creó las naciones, Dios estableció los tiempos para que podamos vivir en la tierra. Por eso el sol y la luna marcan los tiempos al hombre en la tierra. Y para cada generación en el tiempo respectivo, Dios levanta profetas. Los profetas son de parte de Dios para ir alumbrando el camino, ir conociendo lo que Dios ha determinado para que vivamos aquí en la tierra. Dios nunca nos ha dejado en las tinieblas. Cuando Dios creó al hombre en el planeta Tierra, ya el enemigo de Dios estaba en la tierra. Es el enemigo del hombre, es el enemigo de toda la sociedad humana. Por eso debemos identificar qué hay detrás de la maldad hoy en día. El malo está en la tierra y donde hay maldad están obrando espíritus de maldad. Así que necesitamos ser alumbrados a través de la profecía. Y la profecía nos habla de mucha violencia por la maldad que está sucediendo ya en los tiempos actuales. Así que es necesario saber de la profecía porque es la forma en que Dios nos va conduciendo de generación tras generación, de siglo tras siglo. Pero hoy hablaremos aquí en La Voz de la Alianza de las profecías más significativas que tienen que ver con el regreso de Jesucristo. La Biblia le llama los últimos tiempos. Así que son profecías que hablan del tiempo actual. Estamos en el siglo XXI y por todo lo que está ocurriendo en el mundo sabemos que ya estamos cerca del tiempo del fin. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, a este tema importante de profecía. Así es, hablar de profecía es hablar de un tema muy importante, porque estaremos hablando del futuro, de lo que Dios haya determinado. Así es. Sí, en Hebreos, por ejemplo, capítulo 13, versículo 8, es donde nos dice que Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre, por todos los siglos. Y en Apocalipsis es donde nos dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19, 10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, la profecía no es que espante o asuste a alguien, sino tiene el propósito de preparar a toda la gente para lo que está por acontecer. Es lo que nos dice, ahí tenemos Apocalipsis 19, 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso es lo que le dijo un ángel a Juan, porque Juan se estaba postrando ante el ángel, y por eso el ángel le dijo, no tienes por qué hacerlo ante mí, sino más bien adora a quien está arriba de mí, a Jesucristo, porque Él es el testimonio del espíritu de la profecía. Por eso toda la Biblia habla de Jesucristo, el espíritu mismo de la profecía. Y hoy la iglesia que es el cuerpo espiritual de Cristo,
todos los cristianos somos seguidores de Cristo, estamos llenos del conocimiento de Cristo para hablar de Cristo, y hablar de Cristo es hablar de profecía, porque el testimonio de Cristo es el espíritu mismo de la profecía. Así es. Vayamos al estudio de la Biblia, cómo Dios empieza a mostrar sus secretos y misterios a los hombres en la tierra. Cuando el hombre en la tierra no oye la voz de Dios, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, estará en tinieblas, y el príncipe de las tinieblas estará tomando ventaja en cuanto al engaño y a la mentira. Por eso en Amós, vamos al libro de Amós, donde allí en el capítulo 3 está hablando que Dios todo lo que hace aquí en la tierra lo hace a través de la revelación que está dándole a sus siervos los profetas. Desde el tiempo antiguo, todo el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas. Amós 3, del 7 al 8, allí está registrada la palabra. Bueno, a mí me gusta leerlo desde el versículo 4 en adelante. Ahí nos dice, por ejemplo, rugirá el león de la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿El pueblo? Ajá. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando Dios habla es como el rugido del león, es la profecía. La profecía sacude el mundo entero. El rugido del león sacude toda la selva. Así que la profecía es como el rugido del león. Y cuando Dios habla, todos deben estar atentos a la profecía. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el Nuevo Testamento ya hablamos de Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de la iglesia. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a lo que enseña el Espíritu Santo en la persona misma de Jesucristo. Cristo, Él es el testimonio mismo de todo lo que tiene que ver con la profecía. Sí, dice en Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Jesucristo es la voz profética que vino hace 21 siglos al planeta Tierra, y toda la tierra, toda la humanidad debe estar atenta a el rugido del león. Luego dice, porque es el espíritu mismo de la profecía que nos va marcando el futuro. El 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es. Sí, iba a decir, en Amós, tal como lo dice del profeta, ¿no? Lo compara con el rugido de un león. También lo compara como el sonido de una trompeta. Sí. O también como un cazador, ¿no? Cuando va a cazar algún ave, ¿no? El sonido que proyecta, ¿no? Ya sea por una pistola o un arco, ese sonido es un sonido que retumba también los oídos. Entonces así es la palabra profética, pero también dice, ¿no? Dios no va a hacer nada sin antes soplarle, ¿no? Enviar su viento. Revelar. Que soplar es espíritu, ¿no? Es lo que significa también la palabra espíritu, aliento o soplo. Sí. Es lo que hizo Dios sobre Adán, sopló.
Y de esa misma manera Dios sopla también sobre los oídos espirituales del profeta, donde le da conocimiento o revelación de lo que está por suceder. Hay muchas formas en que Dios está hablando a toda la humanidad de Diferentes formas. diferentes formas, vamos a De llamarle. diferentes maneras. Y lo hemos enseñado aquí en La Voz de la Alianza, por ejemplo, los eclipses. Un eclipse de sol, está todo de día, todo está claro y de pronto entra la oscuridad. Dios está hablando que hay que alinearse, porque un eclipse es una alineación de astros, de planetas. Así que hay que alinearse a la línea misma de Dios, a la justicia de Dios. Dios nos habla por los eclipses. El sol, la luna, la tierra misma se alinean. Dios está mostrando lo que puede venir. Después de un eclipse hemos conocido terremotos, inundaciones, maremotos, los huracanes mismos. Todo está naturales. Hablando de la profecía. Sí. Dios habla previamente a través de su palabra y puso los elementos de la naturaleza como es el sol, la luna, para marcar tiempos de la profecía. Todo tiene un tiempo. Así que estamos en un tiempo hoy, siglo XXI, donde Dios está mostrando tantos secretos y misterios. La Biblia dice en 1 Corintios, para los que están buscando a Dios y le han creído a Jesucristo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No es para todos la revelación, es para aquellos que están buscando a Dios. Dios dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente a través del Espíritu Santo en la oración podemos recibir secretos y misterios que Dios tiene para los que le buscan en su generación correspondiente. Hoy estamos en el tiempo de la mejor o mayor revelación de los secretos. Mover de revelación. Dios. Y el apóstol Pedro, hablando de las Escrituras, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, está hablando de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Todos tenemos en casa una Biblia, así que la Biblia es el libro profético que debemos estudiar, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a revisar otro texto bíblico en 2 de Timoteo 3:14, porque el apóstol Pedro está hablando de la inspiración del Espíritu Santo. Dios usa a personas humanas y les da la revelación del cielo. Es la inspiración que está dando el Espíritu Santo para que puedan escribir. De esta manera escribió el apóstol Pedro la primera carta, la segunda carta. Son libros inspirados por el Espíritu Santo. No es la mente de Pedro, no es la mente humana, es la mente de Dios, dada a conocer por medio de una inspiración divina, por medio de la revelación dada por el Espíritu Santo. Sí, y esto lo registra en Timoteo. Sí, así como también todos los autores que escribieron los libros de la Biblia, ¿no? Que son 40 autores, pero todos lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Sí, por eso todo concuerda.
desde que Moisés, Dios lo usó para escribir el Génesis, varios los 5 hombres primeros en libros de la distintos Biblia. tiempos y todos coinciden. Y todo Coincide. coincide. En un periodo aproximado de 1500 años se fue escribiendo toda la Escritura. Más de 40 autores diferentes, 40 personas humanas, siervos de Dios, pero todos inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la característica de la Escritura fundamental está dada en el Espíritu Santo. La persona que tenga el Espíritu Santo tendrá el conocimiento de lo que escribió Moisés, de lo que escribió Daniel, de lo que escribió Jeremías. Así que el Espíritu Santo nos va ubicando en cada generación de lo que sucedió en el ayer, de lo que sucede en el hoy y lo que va a suceder en el mañana. Vamos a leer segunda de Timoteo 3:14. Bueno, hay que hacer una mención aquí, pienso yo, del carácter de los hombres en este tiempo. Sí. Dice, porque dice, el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son las características de este presente que tendrán siglo apariencia XXI, de piedad, dice, pero que negarán la eficacia de ella. Y a estos debes evitar, dice. Las noticias están hablando de la maldad que existe en el ser humano, en cada ciudad, en cada nación. Es profecía, es la profecía registrada para el tiempo que hoy estamos viviendo, donde la maldad del hombre se ha incrementado. ¿Qué hay detrás de la maldad de una persona? Demonios, espíritus de maldad, espíritus malos. Son espíritus que están perturbando la mente, las emociones de una persona y el cuerpo de una persona, las fuerzas de una persona. Una persona que decide asesinar a otra persona, hacer el mal, pues, es porque un espíritu asesino está dominando su mente, su voluntad. Por eso la iglesia está aquí para confrontar espíritus demoníacos. Es la obra de Jesucristo. Cristo vino a liberar al cautivo y sanar al enfermo. Así que hay mucha enseñanza en la Biblia y vayamos ahora a Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es inspiración de Dios. Así que hay que leer la Biblia. La Biblia no es un libro de lo humano, no es un libro que tenga que ver con lo natural, sino con lo sobrenatural, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró a hombres terrenales para escribir la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se mueve en lo sobrenatural. Por eso tenemos toda que escritura dice conocer es inspirada por Dios. La profecía tiene que ver con lo sobrenatural. Sí, así es la palabra que viene del cielo. Y la palabra profética de hoy la está dando la iglesia. La iglesia es la voz profética que está predicando a Jesucristo. Jesucristo, su testimonio, es el espíritu de la profecía. Todo cristiano, esto es conocimiento que debe tener todo cristiano. Por el hecho de ser cristianos, somos profetas de Dios. Porque un profeta es el que habla de parte de Dios.
y todo cristiano ha sido puesto en la tierra para hablar de Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo en todo lugar, en todo momento. En Hechos 1:8, Jesucristo está hablando de ser testigos por el Espíritu Santo en el mundo entero. Pero recibiréis poder Y me- cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, Dios estaba hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Leamos en Isaías 44, versículo 3, Dios estaba hablando ya de el Espíritu Santo que vendría, y a través del Espíritu Santo seríamos testigos de Jesucristo. Isaías 44:3 44:3. y después del 7 al 8. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hace 21 siglos fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la generación que vivió en el siglo I. 120 judíos recibieron en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén el derramamiento del Espíritu Santo, y así nació la iglesia con 120 judíos en Jerusalén. Sí. Tiempo después fue el nacimiento de la iglesia gentil en la casa de Cornelio, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Todos los que no son judíos somos gentiles. Así que la iglesia está formada de judíos y de gentiles. Pero ¿cuál es la comisión dada por Dios? Leamos allí mismo en Isaías 44, del 7 al 8. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Hemos sido llamados a ser testigos de Así es. Jesucristo. Dios es Dios de revelación, y Dios se está revelando de generación tras generación. Hace 21 siglos comenzó la iglesia y comenzó la revelación acerca de Jesucristo. Cada siglo, cada generación ha tenido un avance en la revelación de Jesucristo. Hoy estamos en el siglo XXI, el siglo de mayor conocimiento que podemos Sí, tener no hay de revelación. Dios, de mayor revelación. Por eso vamos a entrar a 3 profecías importantes para que todos conozcamos de lo que está registrado en la Biblia, la palabra profética para los tiempos que ya estamos viviendo en el presente siglo XXI. Hay 3 profecías que todo cristiano y toda persona, aunque no sea cristiana, debe conocer. Profecías que hablan de los últimos tiempos, hablan ya del tiempo final de la predicación del Evangelio por fe. Hoy se predica el Evangelio de Jesucristo para que las personas por fe entren a la salvación de la vida eterna. Pero se termina ya ese periodo para entrar a un nuevo periodo que se le llamará la gran tribulación, cual nunca hubo en la tierra. Pero hoy estamos en el tiempo de la iglesia y hay 3 profecías importantes que todos debemos conocer. La primera profecía tiene que ver con el establecimiento de la nación de Israel en lo que hoy es el Medio Oriente. En Isaías 66:8 estaba profetizado que en un día nacería la nación. Cuando esto sucedió, se cumplió esta profecía de Isaías 66:28.
8. 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la nación en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Allí está el cumplimiento de la profecía que fue el 14 de mayo de 1948. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Por resolución de la ONU, después de la Segunda Guerra, después del Holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos, entonces se establece la nación de Israel, es el Israel moderno, de acuerdo a la profecía de Isaías 66:8. Era el lugar preciso que Dios había determinado para Israel. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Vamos a leer a Hebreos 11:8, porque muchos no saben que esa tierra donde hoy está Israel, Dios se la concedió a Israel desde que Dios llamó al profeta Abraham o al padre Abraham. Abraham le creyó a Dios, es el padre de la fe, y Dios estableció que la herencia de la tierra estaría precisamente en Israel. Así que en Hebreos 11:8 habla de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió al lugar que iba a recibir de herencia. Dios le dijo, salte de esta tierra, De tu estaba tierra en y de tu Mesopotamia, parentela. a la tierra que yo te voy a Pero no le indicar. dijo exactamente dónde. Así que hoy conocemos esa Él tierra. salió en fe, en Así obediencia. es. Cuando estamos viendo un mapa en la geografía, podemos ubicar a Israel. Es el lugar asignado por Dios. Ningún país tiene asignación territorial como la que Dios determinó a Israel. Sí, así que aquí Israel es el centro de todas las naciones del planeta Tierra. Eso está escrito en Ezequiel. Sí. Está en el centro de las naciones. Sí, aquí puedo hablar de 3 profecías dentro de Israel. La primera era que Israel iba a ser una nación, es lo que se cumplió el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. Y la segunda profecía tiene que ver con Jerusalén como capital de Israel. Y eso se cumplió un 7 de junio de 1967, es decir, unos 19 años después de haberse fundado la nación de Israel. Y que eso tiene que ver con la guerra de los 6 días que hubo en el mes de junio del año 1967. En el tercer día de la guerra, ese fue el día que Israel tomó Jerusalén, que fue un día 7 de junio de 1967. Así que aquí van 2 profecías que se cumplieron, aunque todo se deriva de la primera. Y la última, que yo creo que también ya se cumplió también, es la de que Israel o muchos judíos iban a regresar al país de Israel, y es algo que también se vieron, por ejemplo, en los 90s, grandes masas de judíos llegando a Israel. Regresaron a su tierra. Y siguen llegando todavía. Sí, todavía. Así que son las 3 profecías concernientes a la venida de Jesucristo. Y ya se cumplieron. Y ya se cumplieron todas. Sí, debemos conocer lo registrado en los evangelios, donde habla de cómo los judíos rechazaron a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dijo el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, todos los que le recibieron. Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, dijo el Señor, que matas a los profetas. Y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste? Entonces Jesús estableció esta profecía. He aquí, la casa queda vacía. Desierta. Y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los judíos rechazaron al Mesías prometido, en cambio, algunos
La gran mayoría lo rechazó, pero algunos sí creyeron en él, como fueron esos 120 judíos que estaban en Jerusalén cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Eso está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, y así nace la iglesia. Y también la iglesia nace con judíos y después con gentiles. Al Señor, pero el Señor se vuelve a los gentiles. Rechazaron a el Mesías y entonces vino el juicio. Jesucristo dijo, ven este edificio del templo, porque era un hermoso templo. Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y tal como lo profetizó Jesucristo, lo dijo. Así se cumplió. La profecía se cumple. Entonces, si no hay templo, de nada sirve la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era importante por el templo, porque el templo era la misma presencia de Dios. Así que rechazaron la presencia de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, en la persona de Jesucristo. Jesucristo dijo, pues me voy con los gentiles. Casa va a quedar desierta. Por eso se extendió el evangelio a todo el mundo, todas las naciones de la tierra. Así que, pero hay todavía un pacto establecido de Dios con Abraham. El pueblo sigue siendo el pueblo de Israel, pero estuvo bajo castigo desde el siglo I hasta el siglo XX, cuando volvieron a la tierra. Así que Dios es Dios de promesas. Estuvieron fuera un tiempo, pero regresaron el 14 de mayo de 1948, y es allí donde la iglesia debe poner toda su atención, porque comienza el conteo profético hacia el rapto de la iglesia o hacia el regreso de Jesucristo al planeta Tierra. Así que si esto sucedió en 1948, a mitad del siglo XX, entonces la generación, Jesucristo dijo, la generación que viera esto no pasará. Estamos en una generación pronto al arrebatamiento de la iglesia. Sí, así es. Podemos leer en Mateo 24, está todo ello. Sí, podemos hablar, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, eso lo dijo más o menos en el año 30, y pasaron 40 años para que la palabra se cumpliera, y eso pasó el 70. En el año 70. Cuando Roma tomó Jerusalén y destruyeron el templo. Lo único que quedó fue la barda del Muro de los Lamentos en Jerusalén, pero el templo sí fue destruido, no quedó piedra sobre piedra alguna. Y desde el año 70 hasta 1948 es conocido como la diáspora judía, donde muchos judíos se distribuyeron en muchos países alrededor del mundo, hasta que después, en 1948 y hasta la fecha, Israel sigue llegando al pueblo judío, sigue llegando a su nación, que son las palabras proféticas que Dios ya habló. Y en Mateo 24 está la profecía de la higuera, y algo que dice esa profecía es, no pasará de esta generación. Y la higuera aquí representa a Israel, quiere decir el año 1948, que la generación de 1948 para acá es la generación que verá el regreso del Señor Jesucristo. Por eso estamos en tiempos proféticos. Estamos en los mejores tiempos de la iglesia cristiana y de toda la humanidad. Jesucristo pronto regresará a traer la paz mundial, porque las naciones no están en paz, están cada día en mayor violencia. Así que Jesucristo regresará. Cuando Jesucristo hace 21 siglos se apartó de Jerusalén, el templo fue destruido en el año 70, las fuerzas de Roma destruyeron el templo. No existe templo hasta hoy. ¿A dónde pasó el templo? Porque el templo tiene que seguir en la tierra. El templo es el lugar de oración, y la oración debe permanecer. ¿Dónde pasó el templo? Esto tiene que ver con el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Pero el pacto al que no quedar nada, Dios establece con la iglesia.
Y aquí dice en Al no Primera de quedar- Corintios, bueno, al no quedar nada del templo, Sí. se cumplió también la palabra del Señor. así es, Cuando dijo, por ejemplo, en Mateo 24:2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. así es. Se cumplió ahí Se la palabra. cumplió en el año 70. Sí. Toda profecía tiene cumplimiento, así que debemos escudriñar las Escrituras, ir entendiendo todo lo que pasó en el ayer. Eso fue en el ayer. Hoy estamos ya en el tiempo presente, pronto al regreso de Jesucristo. Pero ¿qué pasó con el templo? ¿Qué sucedió? Aquí dice en Primera de Corintios que el templo pasó a ser el cuerpo de todo cristiano. Toda persona cristiana que ha creído en Jesucristo ha entrado al nuevo pacto en la sangre de Cristo y ahora su cuerpo es el templo de Dios. Es lo que dice 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por eso dice el versículo 18, huid de la fornicación. Sí. ¿Por qué Dios dice, huyan de la fornicación? Porque el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Así que el que fornica está pecando y los demonios están entrando al templo. Por eso cuando Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, lo primero que hizo antes de ir a la cruz del Calvario fue ir al templo y vació a todos los que estaban haciendo un comercio en el templo, a todos los que estaban cambiando, haciendo negocios con las ofrendas de animales allí en el templo. Entonces Jesucristo vació todo ello, lo sacó del templo y Jesucristo dijo, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración y no cueva para de ladrones. todas las naciones y no cueva de ladrones. ladrones. Entonces el que fornica hace de su cuerpo una cueva de ladrones, porque los demonios son ladrones, el diablo es un ladrón. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino que para matar, hurtar y está aquí como un ladrón destruir. para hurtar, matar y destruir. Así que todo esto tiene un conocimiento en la Biblia y tenemos que escudriñar todo ello. Hoy el cuerpo del cristiano es el templo y por eso podemos orar en todo lugar y en todo momento. Cuando la iglesia cristiana vio el nacimiento de Israel el 14 de mayo de 1948, a partir de allí empezó a extenderse la predicación de el regreso de Jesucristo de una manera intensa. Siempre se ha hablado que Jesucristo va a regresar, pero ¿cuándo se intensificó la predicación de su regreso? Desde que se establece la nación de Israel. ¿Y qué fue lo que Dios permitió para este tiempo? Estoy hablando del siglo XX, hace 70 años hacia atrás. Dios estableció el gran desarrollo de la tecnología de la comunicación. El siglo XX fue caracterizado por el avance de la tecnología. A partir de la Segunda Guerra Mundial vino el gran desarrollo de toda la tecnología que Dios ha permitido en el conocimiento de lo humano. Toda sabiduría viene de Dios, toda tecnología viene de Dios y Dios empezó a dar todo ello desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Para poder entender esto, vayamos a Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 6, porque hay personas que están poniendo su mirada en los científicos, en hombres terrenales, y no saben que un hombre no es más que un depositario del conocimiento de Dios. Todo viene de Dios. La tecnología viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, la ciencia viene de Dios, y Dios lo establece para el cumplimiento de su propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios estaba queriendo que se hiciera? Que se predicara
el Evangelio de Jesucristo de una manera rápida, usando los medios masivos de comunicación. Todo esto es conocimiento que el Espíritu Santo nos va dando, y la Biblia es un libro de enseñanza que nos va mostrando que toda sabiduría viene de Dios. En Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 6, allí Dios le da la sabiduría a un hombre llamado Bezalel, Sí. porque era el propósito de Dios que se empezara a diseñar el templo terrenal aquí en la tierra, el tabernáculo. Entonces Dios le dio la sabiduría para que empezaran los diseños de todos los elementos de el tabernáculo que se construiría en los tiempos de Moisés. Vamos a leer Éxodo 31 del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y le he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Es la obra del Espíritu Santo. Dios dijo, le he llenado del Espíritu Santo. Hay dones dados por el Espíritu Santo para que tengan sabiduría e necesaria. inteligencia. La inteligencia de cómo trabajar, Cómo hacer con los sus diseños. manos, los diseños. Todo ello vino de Dios, porque Dios es En Dios de ciencia sabiduría, y en todo de arte. ciencia, y así fue como Dios creó este planeta Tierra con su sabiduría. Eso está registrado en Proverbios. Vamos a leer capítulo 3, versículos Proverbios. del 19 al 20. Dios lo hizo todo, este planeta Tierra y todo lo que existe, con sabiduría. Con Sí, aquí hablamos inteligencia. de estos dos hombres, ¿no? Bezalel, que era de Judá, y Aholiab era de Dan. La tribu la tribu de Judá es representado por un león, y la tribu de Dan es representado por un águila, y que también son símbolos tanto del profeta mismo, tanto como el león o como el águila. Sí. Y son también al mismo tiempo son símbolos de Jesucristo también. Sí, todo lo que ha hecho Dios tiene un significado profético importante, por eso uno tiene que estar escudriñando las Escrituras y orando, meditando Sí. en oración en la palabra de Así Dios, es. para que Dios nos vaya mostrando muchas cosas Nos vaya que guiando su espíritu. otros no saben, no conocen, pero la profecía nos va alumbrando. En Proverbios 3, del 19 al 20, habla de cómo fue la creación. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, Con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. con la inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos. Todo fue con sabiduría, ciencia, inteligencia. Y destilan rocío los cielos. Y la Biblia dice que Dios le da la ciencia al hombre. Sí. Salmo 94, del 8 al 10. Salmo 94. Hoy tenemos la historia de muchos científicos, científicos antiguos, científicos modernos, personas que han inventado, el último que conocemos de los inventos, los celulares. Bueno, pues es Dios quien le ha dado esa sabiduría. El Salmo 94, del 8 al 10. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El que enseña al hombre la ciencia. Por eso el desarrollo de la ciencia a partir de la Segunda Guerra Mundial fue propósito de Dios.
Dios es Dios de plan y de propósito. Dios quiere la salvación de todo este planeta Tierra, de las naciones, y por eso tiene que predicarse el Evangelio de Jesucristo. La iglesia está aquí para predicar, así que Dios les dio los recursos necesarios a la iglesia, como son los medios masivos de comunicación, y la profecía estaba en Daniel. Daniel 12:4, allí estaba profetizado que en los postreros tiempos, los tiempos que ya estamos viviendo, se desarrollaría el avance de la ciencia y la tecnología. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Así que después que se establece la nación de Israel, la ciencia empieza a aumentar. Sí, aquí es sorprendente, ¿no? Porque vemos, Daniel es del Antiguo Testamento y Dios le dijo, cierra el libro. Pero ya cuando Dios le habla a Juan en Patmos para Apocalipsis, habían pasado unos 600 años de distancia, ya había venido Jesucristo, ya estaba la iglesia establecida como tal, y es cuando Dios le dice a Juan, no cierres, no selles las palabras de este libro, porque quiere decir que ya todo lo que se escribió anteriormente ahora ya está abierto, incluyendo el libro de Daniel. Por eso hoy podemos estudiar de Daniel y de cualquier otro libro de la Biblia, porque están en la palabra de Dios. Sí, el Están mayor abiertos. conocimiento Ya están abiertos. de lo que es la profecía tiene que ver con el siglo pasado, siglo XX, y son señales siglo XXI. de que estamos ya también en los últimos Así tiempos. es, son los últimos tiempos. Por eso la profecía nos va alumbrando. Estamos en los mejores tiempos de la profecía, que tiene que ver con el desarrollo de toda tecnología. Dios es el creador de todo ello, puso el entendimiento en hombres terrenales para los inventos, los diseños, y hoy tenemos todos estos recursos para predicar el Evangelio de Jesucristo. A través de un teléfono inteligente podemos comunicarnos hasta el extremo del planeta Tierra en tiempo real. Así que es la tecnología que Dios ha permitido, es la profecía. Y todo ello tiene que ver con la predicación del Evangelio. La última señal que tiene que ver con los tiempos últimos es la predicación del Evangelio, y fue lo que Jesucristo dijo en Mateo 24:14. Jesucristo está hablando de las señales porque le preguntaron cuál será la señal de tu venida, y esta fue la señal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy la iglesia tiene todo el potencial para predicar el evangelio en todo el mundo. Así que es el cumplimiento de la profecía. Estamos en el mejor tiempo del cumplimiento de la profecía. Jesucristo pronto viene a recompensar a los que estén trabajando para Él. Hoy la iglesia del siglo XXI es diferente a la iglesia de los siglos pasados. En los siglos pasados no teníamos esta tecnología. Es más, a principios del siglo XX no teníamos celulares. No conocíamos los celulares. El celular comenzó en el año 2007, en este presente siglo XXI. Así que es diferente la iglesia que está en este siglo a la iglesia del siglo pasado. Hoy tenemos un recurso fundamental para predicar a Jesucristo, y debemos hacerlo todos los días. Jesucristo va a regresar. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 14, 22, 12 al 14, porque habla de la recompensa. Cristo viene a recompensar a los que estén trabajando para Él. He aquí yo vengo pronto, Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Por eso la vida aquí en la tierra tiene un propósito. Todo ser humano ha nacido con propósitos de Dios. Hay que conocer al Dios de los propósitos. Para eso se predica a Jesucristo, porque Jesucristo es el que revela los propósitos fundamentales. ¿Por qué vivimos en este planeta Tierra? Un día vamos a morir y entraremos a la eternidad. La eternidad con Dios es arriba, pero la eternidad sin Dios es hacia abajo, hacia un lugar donde nadie quiere ir, pero tenemos que tomar la decisión. Amigo, amiga, yo quiero hacer un llamado a tu salvación para la vida eterna. Solamente hay que reconocer que estamos apartados de Dios, hay que arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Lo quieres hacer? Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, reconozco mi pecado, pero en este momento te recibo como mi Salvador. Creo que resucitaste y tu sangre me limpia de pecado. Con mi boca te confieso, el Señor de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya estás en el reino de Dios, has pasado de muerte a vida espiritual. Estamos en una lucha intensa contra la mentira. Cuando a Jesucristo le preguntaron de las señales de los últimos tiempos, lo primero que Jesús habló fue el engaño. Estamos en tiempos del engaño. Por eso toda persona debe conocer a Jesucristo. Jesucristo es la verdad que vino del cielo. Al llenarnos del conocimiento de Jesucristo, y la vida eterna, conocemos de la verdad que nos hace libres del engaño del diablo. El diablo está atacando con mentira y engaño. Es el diablo quien está usando mucho las redes sociales, los celulares, para distorsionar, para traer confusión, engaño en la tierra. Pero todo cristiano verdadero debe estar lleno del Espíritu Santo y con el conocimiento de las Escrituras para reprender esos espíritus malos, espíritus de engaño y de mentira. Por eso en Jesucristo está siempre la solución al problema humano. Así es. Sí. 3 profecías importantes que todos debemos conocer. Profecías que hablan del regreso de Jesucristo. Profecías que tienen que ver con el tiempo de hoy, siglo XXI. Por eso debemos estar atentos a los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo dijo: velad y orad, para estar preparados para su regreso. Cuando estamos orando y estamos leyendo las Escrituras, estamos preparándonos de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos está dando, la obediencia. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Sigan consultando nuestra página, siempre hay enseñanzas de la profecía. Hasta luego, Dios les bendiga.